Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a explicar el espacio narrativo. El espacio lo podemos definir como lugar ficcional o real donde suceden las acciones de los personajes o actantes. Es una definición sencilla, simple y fácil de entender. Sin embargo, hay algunos conceptos que debemos entender para poder analizar de forma correcta el espacio dentro de una novela o dentro de algún texto narrativo. El espacio no se puede estudiar sin el tiempo. Esto es un cronotopo. Bakhtin define un cronotopo como la conexión esencial de las relaciones temporales y espaciales. Esto quiere decir que cuando se hable de un espacio, de forma implícita también se habla de un tiempo. Es imposible desligarlos porque son unidades que funcionan en un conjunto. Si yo hablo de un espacio, necesariamente tendrá un tiempo concreto. Un tiempo concreto o una época también refiere a un espacio real. Por ejemplo, el poema del Mio Cid encontramos un tiempo y un lugar históricos, la España del siglo XII, es decir, la época medieval. Tenemos un espacio que sería la España y un tiempo, la época medieval o específicamente el siglo XII. Como vemos, no se pueden desligar el uno del otro porque no comprenderíamos de todo el texto si no entendemos qué es, en qué espacio y en qué tiempo en concreto se realiza la acción. Ahora, el tiempo también puede ser ficcional, no como el tiempo ficcional que hemos analizado anteriormente, sino un tiempo ficcional en el sentido de que no se refiere a una época concreta. Entonces, el tiempo ficcional también hará alusión a un espacio ficcional, aunque ambos pueden ser similares a algunas épocas cronológicas, o a un tiempo similar al nuestro. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, el tiempo y el espacio no corresponden a una época de nuestro tiempo, pero sí tiene semejanzas con la Edad Media. En sí, estudiar el tiempo y el espacio serán indivisibles. Necesitamos entenderlos en conjunto. El espacio entonces lo dividiremos en tres para su estudio: el espacio físico, el espacio psicológico y el espacio social. El espacio físico se refiere al lugar o lugares concretos y determinados donde ocurren los hechos, ya sean lugares reales o ficcionales. Estos lugares pueden ser abiertos o cerrados, abiertos como un espacio urbano, naturales, rurales, aéreos o marítimos, y espacios cerrados como una casa, un cine, una escuela o un hospital. Todo lo que implica estar dentro de un espacio. El espacio psicológico es el ambiente espiritual que rodea el entorno, el cual influye en el comportamiento que tengan los personajes y en la acción que se desarrolle: amor, odio, violencia, venganza. En sí, el espacio psicológico predispone alguna emoción. El espacio social se refiere al entorno cultural, religioso, económico, moral o social en el que se desarrolla la acción narrada. Los personajes tienen un nivel intelectual, cultural, pertenecen o se agrupan en sectores sociales y manifiestan determinadas ideas religiosas o políticas. En sí, estos tres espacios nos van a ayudar para comprender mejor cómo se desarrollan las acciones. Veamos algunos ejemplos. El espacio físico. Veamos este ejemplo tomado del libro de Harry Potter. Habían pasado aproximadamente 10 años desde el día en que los Dursley se despertaron y encontraron a su sobrino en la puerta de entrada. Pero Private Drive no había cambiado en absoluto. El sol se elevaba en los mismos jardincitos, iluminaba el número 4 de latón sobre la puerta de los Dursley y avanzaba en su salón. Solo las fotos de la repisa de la chimenea eran testimonio del tiempo pasado. Aquí podemos ver la descripción de un espacio físico de la casa de los Dursley, pero también vemos el tiempo, los 10 años, o incluso nos da la impresión de que esto es en la mañana. Los espacios físicos prácticamente los vamos a encontrar en cualquier narrativa, porque todas las acciones necesitan un lugar donde deben suceder. Por lo tanto, no será difícil encontrarlos. Todas las obras tienen un espacio, como les digo, donde se llevarán a cabo las acciones. El espacio psicológico. Como habíamos visto en la definición, el espacio psicológico se refiere a predisponer ciertas emociones al lector. Por ejemplo, en La pata de mono, veamos cómo se desarrolla el espacio psicológico. Se sentaron junto al fuego y los dos hombres acabaron de fumar sus pipas. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse.
En este caso vemos cómo no es un simple viento, sino que el viento predispone la preocupación del señor White o hace que se sobresalte. Y el silencio que debería ser solamente eso, resulta que el silencio es inusitado y deprimente. Es decir, vemos que hay emociones presentes en esta descripción. Es un espacio psicológico que nos predispone a lo que va a pasar después en el cuento. Para eso se utilizan los espacios psicológicos. Los espacios sociales, tomemos este ejemplo de Drácula de Bram Stoker. La población de Transilvania la forman cuatro nacionalidades diferentes. En el sur, los sajones y mezclados con ellos, los valacos, que descienden de los dacios. Al oeste, los magiares, y al este y el norte, los Sekler. Yo voy al encuentro de estos últimos, que pretenden ser descendientes de Atila y los hunos. Es posible, pues cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, los hunos estaban allí establecidos. Aquí vemos una descripción de un espacio social. No solamente vemos la descripción física, cuando nos habla de al sur o al norte, sino cómo están organizados socialmente y de quién descienden. En este caso, el espacio social nos define un comportamiento o algún aspecto histórico de estos descendientes o de estos pueblos. Para eso se utiliza un espacio social. También nos ayuda a comprender no solamente un lugar físico como tal, sino su organización social o algún aspecto cultural o algún aspecto religioso. Para eso serviría un espacio social, para ayudarnos a comprender cómo el entorno tiene, tiene gente que vive ahí y cómo se comporta. En conclusión, el cronotopo espacio-tiempo lo podemos dividir en un espacio físico que siempre se va a referir a lugares, a épocas e incluso a una duración temporal. Un lugar psicológico, que es el que predispone a aspectos emocionales, siempre nos dice qué puede pasar o que nos predispone al terror, al horror, al amor, a la venganza, al odio. Y un espacio social, que será la descripción de factores sociales o culturales. Estos tres van ligados entre sí, porque no solamente tenemos, la acción no solamente se realiza en un espacio concreto, sino que ahí hay emociones, que sería lo psicológico, y hay aspectos sociales, cómo se comporta esta gente, cómo se comporta el lugar donde está el personaje. Estos tres aspectos nos van a ayudar a comprender mejor nuestras novelas o nuestros relatos narrativos para poder comprender mejor cómo suceden las acciones o por qué suceden así, por qué se dan de cierta forma en la que la leemos. Muy bien, eso sería todo por este video. Espero que hayan comprendido y espero que les sea de mucha utilidad. Eso es todo, nos vemos pronto y sigan leyendo.